Apuntes de medicina. A veces, la enfermedad no irrumpe con violencia. No siempre llega con fiebre alta ni con un dolor insoportable. A veces comienza con algo tan discreto como un suspiro más corto, un cansancio que no encaja, un pecho que ya no se expande con la misma libertad. El cuerpo intenta seguir su ritmo, pero el aire encuentra resistencia. Y así, silenciosamente, el derrame pleural empieza a ocupar un espacio que nunca le perteneció. El espacio pleural es un intervalo delgado, casi simbólico, entre la pleura visceral que abraza al pulmón y la pleura parietal que recubre la caja torácica. Allí viven apenas 5 a 15 mililitros de líquido claro, un ultrafiltrado del plasma con pocas proteínas y algo de albúmina. Su función es simple y perfecta: permitir que el pulmón se deslice sin fricción, que la respiración sea un acto suave y silencioso. Ese equilibrio depende de dos fuerzas: la formación del líquido por los capilares de la pleura parietal y su drenaje por el sistema linfático. Cuando una de estas fuerzas se altera, el equilibrio se rompe y el líquido comienza a acumularse. La evolución del derrame pleural puede ser tan rápida como horas o tan lenta como meses. En las primeras horas, el líquido apenas se insinúa. El paciente siente un peso leve, una respiración más corta. En los primeros días, el pulmón empieza a comprimirse, la pleura pierde movilidad y la disnea se vuelve más evidente. En semanas, el derrame puede organizarse, formar septos, loculaciones, engrosamiento pleural. En meses, puede transformarse en un derrame crónico, maligno o tuberculoso, atrapando al pulmón en una cárcel fibrosa. Y en años, puede dejar secuelas permanentes: fibrotórax, restricción respiratoria, disnea crónica. La fisiopatología depende del tipo de líquido. Cuando el problema es sistémico, como en insuficiencia cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico, el líquido es un trasudado, pobre en proteínas, resultado de presiones hidrostáticas elevadas o presiones oncóticas disminuidas. Cuando el problema es local, como en neumonía, cáncer, tuberculosis o embolia pulmonar, el líquido es un exudado, rico en proteínas y células inflamatorias. La distinción es crucial, y los criterios de Light son la brújula moderna. Proteínas pleurales, séricas mayor que 0.5. LDH pleural, sérica mayor que 0.6. LDH pleural mayor que 2/3 del límite superior normal sérico. Los trasudados suelen deberse a insuficiencia cardíaca congestiva, la causa más frecuente de todas, cirrosis con hidrotórax hepático, síndrome nefrótico o el síndrome de Meigs. Los exudados pueden originarse por neumonía bacteriana, cáncer, tuberculosis, tromboembolia pulmonar, enfermedades autoinmunes, pancreatitis o trauma. Algunos fármacos como amiodarona, nitrofurantoína o metotrexato también pueden producir derrame pleural. Y aquí entra la neumonía. Cuando el pulmón se infecta, cuando aparecen las flemas, la tos productiva, la fiebre, la consolidación. Esa inflamación no se queda en el parénquima. Se extiende hacia la pleura visceral y luego a la parietal. La pleura, irritada, empieza a filtrar más líquido, a producir proteínas inflamatorias, a atraer neutrófilos. El sistema linfático se satura. Y así nace el derrame paraneumónico, un exudado inflamatorio que acompaña a la neumonía. Si la infección progresa, el líquido se vuelve más turbio, más ácido, más pobre en glucosa. Aparecen septos de fibrina, loculaciones, pequeñas cámaras de líquido atrapado que ya no se comunican entre sí. Y si las bacterias invaden el espacio pleural, el líquido se transforma en pus, empiema. Este proceso tiene fases: exudativa, días 1 a 3, líquido claro, proteínas altas. Fibrinopurulenta, días 3 a 7, septos, loculaciones, pH menor que 7.2, glucosa baja. Organizada, semanas, fibrosis pleural, pulmón atrapado. Los síntomas dependen del volumen y de la velocidad de acumulación. Un derrame pequeño puede pasar desapercibido, pero a medida que el líquido avanza, el paciente nota disnea progresiva, tos seca, dolor torácico pleurítico y una sensación de peso en el costado. La exploración física revela signos clásicos: disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado, expansión torácica asimétrica, frémito vocal disminuido, matidez a la percusión, murmullo vesicular reducido y, en derrames grandes, desplazamiento de la tráquea hacia el lado contrario. Por encima del derrame pueden escucharse estertores. En pleuritis sin mucho líquido, un frote pleural áspero y audible. El diagnóstico comienza con la clínica, pero se confirma con imágenes. El ultrasonido torácico es el método más sensible. Detecta líquido desde 20 a 50 mililitros, y un pocket claro desde 50 a 75 mililitros. La radiografía de tórax, en cambio, necesita más volumen.
150 a 200 ml borramiento del ángulo costodiafragmático. 200 a 300 ml borramiento del ángulo cardiofrénico. Mayor que 300 ml signo del menisco. Mayor que 1,5 a 2 L opacidad hemitorácica completa. En decúbito lateral, el líquido libre se desplaza. Si no lo hace, hablamos de loculaciones, bolsillos de líquido atrapado por septos de fibrina, típicos de empiema, TB, derrame maligno o postquirúrgico. La TAC contrastada en fase venosa tardía evalúa engrosamiento pleural, masas, mesotelioma, loculaciones y empiema. La resonancia se reserva para tumores pleurales complejos. Hay hallazgos que levantan sospecha de malignidad. Derrame masivo unilateral, derrame recurrente tras drenaje, derrame hemorrágico, loculaciones múltiples sin infección, engrosamiento pleural nodular o mediastínico, engrosamiento pleural circunferencial, nódulos pleurales en TAC, citología positiva, glucosa baja, pH bajo, LDH muy elevada. Pérdida de peso, tos crónica, sudoración nocturna. Historia de cáncer, pulmón, mama, ovario, linfoma, mesotelioma. Pero el estudio clave, el que define la causa, es la toracocentesis diagnóstica, el verdadero gold standard para caracterizar el líquido pleural. Se realiza en la línea axilar posterior, usualmente en el quinto espacio intercostal, por encima del borde superior de la costilla. Se utiliza una aguja 18G o 20G para diagnóstico, 16G si se requiere drenaje inicial. Se extraen unos 50 ml para análisis. Si el derrame es grande o complicado, se coloca una sonda pleural. No se recomienda extraer más de 1 a 1.5 litros por vez para evitar edema pulmonar de reexpansión. El análisis del líquido pleural es una ventana al diagnóstico. El aspecto macroscópico puede ser claro, turbio, lechoso, quilotórax, hemorrágico o purulento, empiema. La bioquímica revela proteínas, LDH y glucosa. Una glucosa baja sugiere empiema, artritis reumatoide, tuberculosis o cáncer. Un pH menor de 7.2 indica derrame paraneumónico complicado o empiema y requiere drenaje inmediato. La adenosina de aminasa elevada sugiere tuberculosis. La citología puede revelar células malignas. Los cultivos y la tinción de Gram identifican bacterias, incluyendo anaerobios. El recuento celular orienta. Neutrófilos en infecciones agudas, linfocitos en TB o malignidad, eosinofilia cuando hay aire o sangre en el espacio pleural. En pediatría, las reglas cambian. Los niños consultan por fiebre persistente, tos productiva, taquipnea, retracciones, intolerancia al ejercicio. La radiografía se indica ante fiebre, dificultad respiratoria, matidez, asimetría torácica o falta de respuesta a antibióticos. El ultrasonido se usa para medir volumen, detectar loculaciones y guiar procedimientos. La toracocentesis se realiza cuando el derrame es moderado o grande, cuando hay dificultad respiratoria, cuando se sospecha empiema, TB, malignidad o cuando el derrame no mejora. En pediatría, un pH menor que 7.2, glucosa baja, pus visible o fiebre persistente obligan al drenaje. Las causas más comunes son neumonía bacteriana, empiema, TB, trauma, malformaciones y tumores como linfoma. El derrame pleural puede complicarse. En la fase fibrinopurulenta, aparecen septos y loculaciones. En la fase organizada, la pleura se engrosa y el pulmón queda atrapado. Puede evolucionar a fibrotórax, insuficiencia respiratoria o sepsis. Los derrames malignos son recurrentes y pueden requerir pleurodesis o catéter pleural permanente. Los empiemas loculados pueden necesitar fibrinolíticos intrapleurales como uroquinasa, alteplasa o streptoquinasa, o incluso cirugía toracoscópica asistida para decorticación. El tratamiento depende de la causa. Los trasudados se manejan corrigiendo el problema subyacente. Diuréticos en insuficiencia cardíaca, manejo hepático en cirrosis, control renal en síndrome nefrótico. Los exudados requieren un enfoque dirigido. Antibióticos en neumonía, drenaje en empiema, quimioterapia o pleurodesis en derrames malignos, tratamiento antituberculoso en TB, anticoagulación en embolia pulmonar. La toracocentesis terapéutica alivia la disnea de forma inmediata cuando el derrame compromete la respiración. El derrame pleural no siempre es un enemigo ruidoso. A veces es apenas un susurro, un peso discreto que se instala entre el pulmón y la vida cotidiana. Pero cuando se detecta a tiempo, cuando se escucha ese susurro, el aire vuelve a encontrar su camino. Y el cuerpo, agradecido, respira otra vez con libertad.